Crecer en nuestra casa se sentía como un campamento militar. Mi padre, que era maestro universitario, controlaba todo de manera muy estricta. Mi hermana mayor, Julie, era la niña perfecta, obediente, enfocada en la escuela y siempre tratando de hacer felices a todos. Yo era todo lo contrario, siempre poniendo a prueba los límites. Laura, siéntate derecha. Mi padre se enojaba durante la cena. No te encorves. Yo ponía los ojos en blanco, me sentaba bien y luego me encorvaba de nuevo en cuanto él no miraba. Era una lucha de poder constante. Mi madre no decía mucho, pero era tan estricta como él. Me miraba con desaprobación, ya sea por mi ropa o por los amigos que elegía. ¿Qué pensarán los vecinos? Siempre preguntaba, aunque el hogar se sentía sofocante. Encontré pequeñas formas de crear mi propio espacio. Empecé a salir con Paul cuando tenía 17 años, él tenía 20 y estaba en la universidad. Todo lo que mis padres no querían para mí lo mantuvimos en secreto. Nos veíamos cada vez que podíamos durante un tiempo. Sentí que las cosas finalmente iban como yo quería. Tenía planes de ir a la universidad y escapar del estricto control de mis padres, pero la vida tenía otros planes. Unos meses después de cumplir 19 años, comencé a sentirme mal por las mañanas. Al principio pensé que era estrés por mis próximos exámenes, pero pronto ya no pude ignorarlo. Todavía recuerdo estar parada en el baño de una pequeña gasolinera, sosteniendo una prueba de embarazo de plástico en mis manos temblorosas. Una línea rosada parecía positiva. Estaba embarazada. Los siguientes días se sentían borrosos. No podía dejar de pensar en qué hacer. Sabía que tenía que decírselo a Paul, pero cada vez que intentaba llamarlo, perdía los nervios y finalmente no podía. Para evitarlo más, nos encontramos en nuestro lugar habitual, un pequeño parque alejado de los ojos de todos. Paul sonrió cuando me vio, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al notar mi expresión. Laura, ¿qué pasa?, preguntó, tomando mi mano. Me alejé, abrazándome a mí misma. Estoy embarazada, solté. El silencio que siguió fue pesado. El rostro de Paul pasó por tantas emociones, shock, incredulidad y finalmente miedo. ¿Estás segura?, preguntó. Asentí con lágrimas en los ojos. Me hice 6 pruebas y todas fueron positivas. Paul pasó sus manos por su cabello, sus ojos se volvieron fríos. Necesitas deshacerte de él. Un aborto es la única opción. Somos demasiado jóvenes para esto, arruinará nuestras vidas. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era Paul, el chico que pensé que me apoyaría. Le encantó decirme que me deshiciera de nuestro bebé como si nada. Sal de mi vista, siseé, alejándome de él. Se fue sin decir una palabra más, me quedé sola con la difícil decisión que tenía que tomar. Decirles a mis padres fue aún más complicado. Esperé hasta después de la cena, cuando mi padre estaba sentado en su lugar habitual en la sala, leyendo el periódico. Mi madre estaba tejiendo y Julie también estaba allí, parada al fondo. Tengo algo que decirles, dije con la voz temblorosa. Mi padre bajó el periódico y me miró con sospecha. ¿Qué es, Laura?, me preguntó. Respiré hondo y dije, estoy embarazada. La reacción fue peor de lo que podría haber imaginado. La cara de mi padre se puso roja y comenzó a gritar sobre la vergüenza y la decepción. Mi madre rompió a llorar, preocupada por lo que dirían los vecinos. Creo que Julie se quedó ahí parada, sorprendida y disgustada. Tendrás un aborto, dijo mi padre, una vez que se calmó lo suficiente como para hablar con claridad. Encontraremos una clínica discreta, nadie tiene por qué enterarse de este error. Al principio, no quería escuchar, pero la presión de mi familia era demasiado. Unos días después, me encontré sentada en el consultorio de un médico. Mi madre y Julie se sentaron a mi lado como guardias. La doctora, una mujer amable de unos 50 años, revisó mi historial médico con el ceño fruncido y luego levantó la vista, sus ojos estaban llenos de preocupación. Laura, necesito decirte algo importante, dijo gentilmente. Debido a tu historial médico, si te haces un aborto, hay una alta probabilidad de que nunca puedas volver a tener hijos. Sus palabras me golpearon fuerte, nunca podrás volver a tener hijos. De repente, la elección estaba clara. No, dije, más fuerte de lo que esperaba. No lo haré, me quedaré con el bebé. Mi madre jadeó y Julie puso los ojos en blanco,
pero me mantuve firme. El camino a casa fue tenso y silencioso. Cuando entramos por la puerta, mi padre estaba esperando noticias. Bueno, exigió, ¿qué decidió? Mi madre escupió frustrada, después de todo lo que hemos hecho por ella. La cara de mi padre se contrajo de ira. Respiró hondo y luego habló con una voz fría y definitiva. Sal, empaca tus cosas y sal de esta casa. No eres mi hija. No permitiré que avergüences a esta familia con tu condición. Mi madre asintió con la cabeza, con los ojos duros. ¿Escuchaste a tu padre? Julie se quedó en silencio mientras lágrimas de juicio corrían por mi rostro. Corrí a mi habitación, agarré algo de ropa y la eché en una bolsa. Mientras me dirigía hacia la puerta, la voz de mi padre me detuvo una última vez, y no pienses en volver. En lo que a nosotros respecta, estás muerta para nosotros. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, con un sonido que se sintió definitivo y devastador. Estaba sola, embarazada y sin hogar. Desesperada, llamé a la única persona que pensé que podría ayudarme, a mi tía Kelly. Ella y el tío Scott siempre habían sido un paria de la familia, viviendo en otro estado y rara vez hablando con mis padres. Laura, ¿qué pasa, cariño? La voz de mi tía Kelly era cálida y preocupada. Entre lágrimas, le expliqué todo. Hubo una larga pausa después de que terminé. ¿Dónde estás ahora?, finalmente me preguntó. Fuera de nuestra casa, me echaron otra mirada. Quédate ahí, vamos a buscarte. El viaje a la casa de la tía Kelly y el tío Scott fue largo, pero me dio tiempo para pensar en todo lo que había pasado. Su casa era pequeña pero acogedora. Tan pronto como llegamos, la tía Kelly se preocupó por mí, asegurándose de que comiera algo mientras el tío Scott llevaba mi bolso a la habitación de invitados, que ahora sería mía. No es mucho, dijo, colocando el bolso en el suelo, pero es tuyo mientras lo necesites. Miré a mi alrededor. Entré en la pequeña habitación cálida y sentí un nudo en la garganta. Es perfecto, susurré. Las siguientes semanas fueron una nube de citas con el médico, hablando sobre mi futuro y acostumbrándome a mi nueva vida. Una noche, durante la cena, la tía Kelly habló, hemos estado pensando en algo. Dijo que querían ayudarme a continuar con mi educación. Levanté la vista de mi plato, sorprendida. ¿Qué quieren decir? El tío Scott se inclinó hacia adelante. Hemos ahorrado algo de dinero a lo largo de los años. Nunca tuvimos hijos propios, así que queremos usarlo para ayudarte a continuar con la universidad. Me quedé sin palabras. Después de todo lo que había pasado, la idea de ir a la universidad se sentía imposible. No sé qué decir, balbuceé. Solo di que sí, dijo Kelly sonriendo. Creemos en ti, Laura. Este bebé no significa el fin de tus sueños. Con su apoyo, me inscribí en un colegio comunitario local, especializándome en administración de empresas. No fue fácil hacer malabarismos entre las clases, las citas con el médico y los desafíos del embarazo, pero estaba decidida a hacerlo funcionar. También encontré un trabajo como camarera en un restaurante local que era propiedad de Evelyn, una mujer amable que entendió mi situación y fue flexible con mis horarios. No era mucho, pero me ayudó a ahorrar para el bebé y a contribuir a la casa de la tía Kelly y el tío Scott. El día que nació mi hijo fue el más hermoso y aterrador de mi vida. Después de horas de trabajo de parto, lo sostuve en mis brazos, sorprendida por sus diminutos dedos de manos y pies. Kelly y el tío Scott estaban cerca, sonriendo con orgullo como abuelos. ¿Cómo le vas a llamar?, preguntó la tía Kelly en voz baja. Miré a mi hijo, que dormía pacíficamente en mis brazos. Jack, dije. Significa que Dios es mi juez, porque no importa lo que los demás piensen, sé que tomé la decisión correcta. Mientras me adaptaba a ser madre, haciendo malabarismos con un recién nacido, las clases universitarias y el trabajo, a menudo pensaba en mis padres y Julie. ¿Sabían ellos de Jack? ¿Se arrepintieron de lo que habían hecho? Pero dejé esos pensamientos a un lado. Ahora tenía una nueva familia que me aceptaba y amaba incondicionalmente. Un día, durante un raro descanso, estaba navegando por las redes sociales cuando una publicación me llamó la atención. Era de Julie. Mi corazón dio un vuelco cuando leí, emocionada de anunciar que Paul y yo estamos comprometidos. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos. La foto mostraba a Julie sonriendo con su brazo alrededor de Paul, el mismo Paul que nos había abandonado a mí y a nuestro hijo.
Se veían tan felices, como si nada hubiera pasado. Una ola de emociones me golpeó, ira, dolor y traición. Pero luego miré a Jack jugando pacíficamente en su cuna y me di cuenta de algo importante: no necesitaba su aprobación, no necesitaba su amor. Todo lo que necesitaba era esto. Los años pasaron rápidamente en una confusión de pañales, libros de texto y sesiones de estudio nocturnas. Mi último semestre fue especialmente difícil. Estaba tomando clases adicionales para graduarme a tiempo. Aún trabajaba en el restaurante y cuidaba de mi enérgico niño de 5 años. El día de la graduación estuvo lleno de emociones mientras hacía fila para recibir mi diploma. Miré a la multitud y vi a la tía Kelly y al tío Scott, radiantes de orgullo. Jack estaba sentado sobre los hombros del tío Scott, saludando con entusiasmo cada vez que llamaba mi atención. La verdadera sorpresa llegó más tarde en la fiesta de graduación que Kelly y el tío Scott organizaron para mí. Mientras celebrábamos, Evelyn, mi jefa del restaurante, me llevó aparte. «Laura, tengo una oferta para ti», dijo con una sonrisa. «Estoy buscando un nuevo gerente de restaurante y creo que serías perfecta para el trabajo». Me sorprendió. «Pero solo he sido camarera». Evelyn agitó la mano, descartando la idea. «Has sido mucho más que eso. He visto cómo manejas a los clientes difíciles, cómo organizas al personal y cómo equilibras un trabajo, la escuela y la maternidad. Esa es la dedicación y habilidad que necesito en un gerente». Me sentí como si un sueño se hiciera realidad. Un trabajo estable con mejor salario y horarios regulares era exactamente lo que Jack y yo necesitábamos para comenzar nuestra nueva vida en los próximos años. Esos años estuvieron llenos de cambios positivos. Me lancé a mi nuevo rol en el restaurante y aprendí todo lo que pude sobre administración y negocios. Jack comenzó la escuela y se convirtió en un niño inteligente y curioso al que le encantaba leer y jugar béisbol. Fue en uno de los juegos de la liga infantil de Jack donde conocí a Frank. Él estaba allí con su hijo Tyler, que jugaba en el otro equipo. Comenzamos a hablar y al instante me sentí atraída por sus ojos amables y su risa fácil. «¿Eres padre soltero?», le pregunté al notar que estaba solo. Asintió con una sonrisa triste cruzando su rostro. «Soy viudo. La madre de Tyler falleció cuando él era un bebé. Me dolió el corazón por él. Lo siento mucho. Debe ser difícil». Él lo admitió, pero dijo que se las arreglaban. «¿Y tú, madre soltera?». Me reí. «¿Es tan obvio?». Nuestra relación se desarrolló lentamente. Ambos fuimos cuidadosos, habiendo sido lastimados antes y con nuestros hijos en la foto. No apresuramos las cosas, pero a medida que pasaron los meses, me encontré enamorándome de Frank. Él era amable y paciente, y Jack lo adoraba. Un año después de que nos conocimos, Frank propuso. No fue nada dramático, fue un momento tranquilo en su patio trasero con nuestros hijos jugando cerca. Nuestra boda fue pequeña e íntima, solo con amigos cercanos y familiares. Mientras caminaba por el pasillo con Jack, orgullosamente a mi lado como portador del anillo, capté la mirada de Kelly. Ella estaba llorando, pero su sonrisa era radiante. Con Frank, Jack y Tyler pronto se establecieron en un ritmo cómodo. Un par de años después de nuestra boda, fuimos bendecidos con otra incorporación a nuestra familia. Nuestra hija Betty nació en una cálida mañana de primavera. Mientras la sostenía en mis brazos con Frank, Jack y Thais se reunieron alrededor de la cama del hospital. Sentí una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Amaba a mis 3 hijos por igual, Jack y Betty, mis hijos biológicos, y Tyler, mi hijastro. La sangre no importaba. Todos eran mis hijos. Una noche, tía Kelly estaba ayudando con los niños cuando nos sobresaltó una voz familiar proveniente del televisor. Más grandes que la vida eran mis padres. Mi padre estaba en un podio, saludando a una multitud que lo vitoreaba. El símbolo en la parte inferior de la pantalla decía: Adam Johnson anuncia su candidatura a alcalde. Mi corazón casi se detuvo. Habían pasado años desde que había visto a mis padres, incluso si solo era en una pantalla. Mi padre parecía mayor, con más cabello gris, pero sus ojos aún tenían la misma mirada severa y determinada que recordaba también. Mientras lo veíamos hablar sobre valores familiares e integridad moral, la cara de Kelly se retorcía por la ira. «Hipócritas», escupió, su voz temblando de furia. Me volví hacia su sorprendida tía Kelly, que respiró hondo y no dejó de mirar la pantalla.
Hay algo que necesitas saber, Laura, algo que han mantenido oculto durante años. Lo que pregunté me confundió. Lo que ella me dijo a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Hace muchos años, antes de que naciéramos Julie y yo, mis padres tuvieron su primer hijo, un niño, pero nació con discapacidades físicas graves, sin piernas. En lugar de amarlo y cuidarlo, lo dejaron en el hospital, con demasiado miedo de que los avergonzara. Sentí un torbellino de emoción, shock, incredulidad y una profunda tristeza por el hermano que nunca conocí. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté a tía Kelly, mi voz temblorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, debería haberlo hecho, pero después de lo que tus padres te hicieron, no quería aumentar tu dolor. Esa noche, después de que los niños estaban en la cama, tomé una decisión: necesitaba encontrar a mi hermano. Con el apoyo de Frank, contratamos a un investigador privado. Pasaron las semanas y finalmente tuvimos una pista. Mi hermano estaba vivo y, contra todo pronóstico, había prosperado. Era un escritor exitoso, casado y tenía sus propios hijos. Había sido adoptado por una familia rica que le había dado todas las oportunidades para triunfar. Conocerlo por primera vez fue surrealista. A pesar de que se veía diferente, podía ver partes de mí en su rostro. Su nombre era Larry, y me saludó con una cálida sonrisa y los brazos abiertos. Siempre supe que tenía una familia biológica en algún lugar, dijo en voz baja. Nunca pensé que encontraría una hermana. En los siguientes meses, Larry y yo nos hicimos cercanos. Le presenté a mi familia y él nos dio la bienvenida a su esposa, Julia. Una coincidencia que me hizo reír, y sus 2 hijos se convirtieron en parte de nuestra larga relación familiar. Habían pasado 22 años desde el día en que mis padres me echaron. La vida había seguido, trayendo alegría y tristeza. Mi hijo Jack ahora tenía 20 años y acababa de comenzar la universidad con una beca de béisbol. No podría haber estado más orgulloso del hombre en el que se estaba convirtiendo. Una tranquila tarde de martes, estaba hojeando artículos de noticias cuando una cara familiar me llamó la atención. Era mi padre, que parecía mayor pero todavía tenía el mismo aire de importancia. El titular decía: el alcalde Adam Johnson habla sobre los valores familiares. Una entrevista exclusiva. La curiosidad se apoderó de mí. Hice clic en el video y, durante unos minutos, escuché a mi padre hablar sobre la importancia de la familia y los valores morales. Luego, el entrevistador preguntó sobre sus hijos. El rostro de mi padre se suavizó con lo que supe que era su mirada pública de simpatía. Tengo una hija, Julie. Ella es la luz de nuestras vidas. Trágicamente, perdimos a 2 de nuestros hijos. El dolor nunca desaparece, pero ha hecho a nuestra familia más fuerte. Durante días, vi con silenciosa rabia cómo se atrevían a borrarnos a Larry y a mí, fingiendo ser figuras trágicas y comprensivas, casi como si el destino estuviera interviniendo. Larry me llamó: Laura, adivina qué. Voy a hacer una firma de libros en nuestra ciudad natal la próxima semana. Significaría mucho para mí si pudieras venir. No me lo perdería por nada del mundo, le dije. Ya se estaba formando un plan en mi mente. La semana siguiente, me encontré de regreso en la ciudad donde crecí. Mientras caminaba por las calles familiares, los recuerdos volvieron rápidamente, algunos buenos, pero cualquier dolor lo dejé a un lado para mantenerme concentrada en lo que necesitaba hacer. La firma de libros se estaba llevando a cabo en el hotel más prestigioso de la ciudad. Cuando entré en el gran salón, me di cuenta de que Larry no había estado exagerando. Parecía que la mitad de la ciudad estaba allí. Mis padres y Julie, mi padre, ahora el alcalde, parecían políticos distinguidos. Mi madre, elegantemente vestida, sonreía y asentía con la cabeza a las personas que conocía. Julie se sentaba a su lado y todavía no me había notado. Encontré un asiento cerca de la parte de atrás, y mi corazón latía con fuerza. En voz alta, pensé que todos podían oírlo. Larry subió al escenario en su silla de ruedas, recibiendo fuertes aplausos. Se veía confiado y cómodo en el centro de atención mientras comenzaba a hablar sobre su libro y su vida. Vi a mis padres asintiendo, tratando de parecer comprensivos. Nací con una discapacidad severa, dijo Larry. No tenía piernas y otros problemas de salud. Mis padres biológicos me abandonaron en el hospital, sin poder o sin querer cuidarme. Observé a mi padre de cerca, pero su expresión no cambió. No había ningún reconocimiento,
solo la mirada práctica de un político que muestra preocupación por la historia de otra persona. Es una historia triste, continuó Larry, pero tuve suerte de haber sido adoptado por una familia maravillosa que me dio todas las oportunidades para triunfar. Aún así, siempre me pregunté acerca de mi familia biológica, quiénes eran y por qué me abandonaron. La habitación estaba completamente en silencio. Todos se concentraron en Larry mientras hablaba, y mi corazón se aceleró, sabiendo que el momento que cambiaría todo estaba por llegar. Entonces, Larry sonrió, y sus ojos brillaban con una mezcla de humor y determinación. Pero ese no es el final de mi historia, dijo. Verás, encontré a mi familia. Mi hermana, Laura, está aquí hoy. Se volvió hacia mí, extendiendo su mano. Laura, ¿podrías unirte a mí en el escenario? Un grito ahogado se extendió entre la audiencia cuando entré al centro de atención. Muchas caras mostraron reconocimiento. Después de todo, había crecido en esta ciudad, pero las reacciones más dramáticas fueron en la primera fila. Los rostros de mis padres palidecieron, y sus expresiones cambiaron entre el miedo y la comprensión. Julie parecía haber visto un fantasma. Sabían que su imagen cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Mis padres se levantaron rápidamente, claramente planeando hacer una salida rápida, pero yo no estaba dispuesto a dejarlos escapar de la verdad otra vez. Mamá, papá, por favor, quédense, llamé. Mi voz resonó en la habitación, que ahora estaba silenciosa. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta, ¿no? Mis padres se congelaron, atrapados por los ojos de toda la audiencia. Lentamente y a regañadientes, volvieron a sentarse. Respiré hondo. Muchos de ustedes me conocieron cuando era niño. Conocían a mi familia, pero hay muchas cosas que no sabían y que han estado ocultas durante demasiado tiempo. Luego les conté todo. Mis padres habían abandonado a Larry en el hospital porque estaban avergonzados de sus diferencias físicas. Como habían ocultado su existencia, construyendo su reputación con mentiras. Y luego la historia se repitió. Seguí, mi voz haciéndose más fuerte. Cuando quedé embarazada a los 19, no me ofrecieron apoyo ni entendimiento. Exigieron que abortara, a pesar de que los médicos advirtieron que eso podría dejarme infértil. Cuando me negué, me echaron, embarazada y sola, y abandonaron todo para proteger su imagen perfecta. Jadeos y susurros se extendieron entre la multitud. Vi las miradas de disgusto de la gente dirigidas a mis padres, quienes parecieron encogerse en sus asientos. Durante años, los he escuchado hablar sobre valores familiares y moralidad, dije, con la voz llena de emoción, pero sus acciones cuentan una historia diferente. Abandonaron a 2 de sus hijos cuando más los necesitábamos. Nos borraron de sus vidas para mantener su imagen perfecta. La sala estalló en el caos. La gente gritaba, algunos a mis padres, otros entre ellos. Los periodistas que habían venido para una simple firma de libros ahora estaban furiosamente tomando notas o hablando por sus teléfonos. En medio del alboroto, miré a mi padre a los ojos, el hombre que alguna vez me pareció tan poderoso en mi infancia, y ahora parecía pequeño y derrotado. Mi madre estaba llorando abiertamente y Julie se sentó congelada, su rostro lleno de conmoción y confusión. En los días que siguieron, la historia explotó. Todo fue en las noticias locales y luego en las noticias nacionales. La carrera política de mi padre se desmoronó de la noche a la mañana. El hombre que había predicado sobre la integridad y los valores familiares fue expuesto como un hipócrita. Su puesto como alcalde se volvió imposible de mantener, y al cabo de una semana renunció, citando razones personales, pero todos conocían la verdad. La universidad donde él había enseñado se distanció rápidamente, despidiéndolo en medio de todo el caos. Una cosa quedó clara, mi hermana Julie tomó su decisión. Se mantuvo firme junto a nuestros padres, negándose a enfrentar la verdad. Durante una breve llamada telefónica, ella siseó, has arruinado todo, Don. No me contactes de nuevo. Estás muerto para mí, igual que estás muerto para mamá y papá. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte cuando menos lo esperas. Unos días después, recibí una llamada de un número que no había visto en más de 22 años. Era el esposo de Paul, Julie, y el padre de mi hijo mayor. Laura, dijo con voz vacilante y casi tímida, he estado pensando en nosotros, en lo que pasó. Julie y yo no podemos tener hijos y pensé, bueno, sí, un hijo juntos, tal vez podríamos ser una familia.
No pude evitar reírme. Paul, tomaste tu decisión hace 22 años. Me dejaste cuando estaba embarazada de tu hijo, te casaste con mi hermana y ahora, solo porque no puedes tener hijos con ella, ¿crees que puedes volver a mí? No, no es así como funciona. Pero Laura. No, Paul. Tengo un esposo maravilloso y una familia hermosa. No te necesito y ciertamente no te quiero. Adiós. Colgué, sintiendo una sensación de cierre. No sabía que lo necesitaba, pero las sorpresas no terminaron ahí. Al día siguiente, recibí otra llamada inesperada, esta vez de los padres de Paul. Laura, preguntó una voz vacilante, soy la madre de Paul. Acabamos de enterarnos de Jack. ¿Es verdad? ¿Tengo un nieto? La conversación que siguió fue emotiva y reveladora. Paul y mis padres les habían dicho que yo había abortado y me había escapado. Ellos habían pasado años creyendo que su nieto nunca existió. Nos gustaría conocerlo, dijo Lauren con voz temblorosa. Si te parece bien, por supuesto que lo entendemos. Si no nos quieres en tus vidas, pensé por un momento que los padres de Paul eran responsables de lo que hizo él o de las mentiras que mis padres dijeron. También habían sido engañados. Está bien, finalmente dije. Hablaré con Jack y veré si está dispuesto a conocerte. La reunión entre Jack y sus abuelos fue sorprendentemente bien. Hubo lágrimas, abrazos y mucha comunicación. Jack siempre los recibió con buen corazón y los brazos abiertos. En los meses siguientes, la vida se instaló en una nueva normalidad. Larry y su familia se convirtieron en una parte habitual de nuestras vidas, llenando nuestra casa de risas y amor. La tía Kelly y el tío Scott hicieron lo mismo con todos los nietos, biológicos o no. En cuanto a mis padres y Julie, solo escuché fragmentos sobre ellos. Se habían mudado lejos, tratando de escapar del escándalo. Una parte de mí sentía pena por ellos, pero sabía que había hecho lo correcto al decir la verdad.